Buenas tardes, chicas. Empezamos de nuevo. La película que vamos a ver es The Wall. No, no es la película, la canción de Pink Floyd. Es una película británica del año 82, 1982, de Alan Parker, la dirigió, basada en el álbum de Pink Floyd de The Wall. El guión lo escribió el mismo Roger Waters, que es vocalista de Pink Floyd, y es simbólica, metafórica, es una película con poco diálogo y principalmente para marcar las canciones de Pink Floyd. Tiene animación, la original, tiene unos minutos de animación, y habla sobre todo, es un poco autobiográfica, ¿no? Porque empieza con los bombardeos que tuvo Inglaterra, que es uno de los ladrillos que tiene el protagonista. Y bueno, ¿es el de las botas? ¿Cómo? ¿Es el de las botas que marchan? Claro, sí. Qué bonito. Se convirtió finalmente, a pesar de que a los que la hicieron no les gustó mucho, se convirtió en una película de culto. Estuvo exhibida en el Festival de Cannes en el 82 y el estreno oficial fue en el mismo año en Londres también. Dos palabras de los protagonistas. Alan William Parker, que es el director, es nacido en Inglaterra en el 44, murió en el 2020. Director de cine, escritor, actor, trabajó en Hollywood también, además de Inglaterra. Dirigió, por ejemplo, El Expreso de Medianoche, Fama y The Wall. Ha tenido 10 premios Oscar con sus películas y 19 BAFTA. Y un premio en el Festival de Cannes también, director. Y en cuanto a la canción, es el título, Another Brick in the Wall, otro ladrillo en la pared, es el título de la canción que vamos a escuchar, y es una metáfora sobre los ladrillos en la pared que se construye el protagonista, que representan cada uno de los traumas, ¿no?, que va teniendo el protagonista y va experimentando a lo largo de su vida. La canción se definió como una canción de protesta contra las reglas duras que existían en los años 50 en la educación de los internados, sobre todo británicos, y lo que se reclama es que haya una educación nueva y mejor. Roger Waters odiaba la educación formal y por lo tanto, entre otras cosas, en este álbum que tiene un montón de cuestiones de protesta, está también el tema de la educación. Y ¿qué más decimos? Bueno, y de Pink Floyd decimos que es una banda de rock fundada en el año 1965. Los originantes eran Syd Barrett, Nick Mason. Syd Barrett ya murió, Nick Mason, Roger Waters y Richard Wright. El grupo pasó por 2 etapas, la etapa en la que estaban Syd Barrett y Roger Waters, y en la etapa en la que solamente después estuvo Waters. Se considera un ícono cultural del siglo XX, esta banda, ha sido una de las más influyentes. Pasó de la música psicodélica a un paso de rock progresivo y rock sinfónico, y sus obras en general tienen contenidos de crítica, de experimentación sonora y mucha innovación en las tapas de los discos y en los espectáculos en vivo. Vamos a admitir el audio. Las ventas han sobrepasado los 280 millones de álbumes en todo el mundo, y bueno, ya está. Con esto decimos todo lo que había que decir de otro ladrillo en la pared, que es lo que nos vamos a poner con lo nuestro, porque vamos a ver 2 artistas hoy que son realmente, a mí hay una de ellas que me fascina, y espero que a ustedes también. Allá vamos, repasamos un poquito, vamos rapidito, que ya hemos charlado mucho. Cuando hablamos del siglo XX, hablamos, ¿no?, de lo que ya saben, el inicio de lo que estamos viendo ahora es vanguardista, ¿no es cierto? Y se le llama vanguardias artísticas a todo este periodo, ¿no?, del inicio, del final del siglo XIX y inicio del siglo XX, donde, yo lo repito para que no se olviden, se fueron dando sucesivamente una serie de movimientos, de uniones de grupos, sobre todo era grupal el trabajo de entendimiento y de desarrollo teórico de las vanguardias, de algunas más, de otras menos, que duró en esta primera mitad del siglo XX, o sea, estuvo teñido por la presencia de la Primera Guerra Mundial en el 14-18, con todas las otras revoluciones que hubo antes y después, durante y después,
De hecho, la Revolución Rusa también tuvo mucho que ver en el 17 porque trajo lo que va a después ser el trabajo de todo lo que es los artistas rusos que después van a ir a parar al desarrollo de otras vanguardias y de la Bauhaus también. La presencia de Bauhaus a partir del año 19, 1919, y finalmente con el surrealismo, que también vamos a ver algunas artistas que van a trabajar con el surrealismo, que fue la que se considera la última de las vanguardias. Cuando pongo así fechas y las ponemos en hilera, como están aquí, fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo, abstracción, dadaísmo y surrealismo, que esas serían en general las vanguardias más Bauhaus. ¿Qué sucede? Sucede que lo que quiero decir es que no es que son expresiones que se fueron dando tan partidamente una detrás de otra, sino que se van intercalando. Y en algunos casos hay artistas que empiezan siendo fauves y terminan haciendo cubismo o pasan después a la abstracción. Este fue el desarrollo un poquito y de los que vamos a ver hoy también, pasar de la búsqueda para poder lograr la abstracción. Esa era, digamos, ir desarrollando eso. Entonces, dicho esto, repasemos un poquito lo del otro día. Vimos la última clase, vimos a Laura Knight, originalmente Laura Johnson. Ella se casa con Harold Knight y por lo tanto adquiere su apellido. Inclusive en muchos casos la van a encontrar como Laura Dame Knight o Dame Knight. Es inglesa y aquí vemos su autorretrato. Ella pasó del impresionismo, de ser una pintora impresionista, muy copada con el impresionismo, como estas obras que vemos aquí, esta sobre todo La playa, que era muy conocida, tuvo un premio. Todos sus trabajos iniciales son así, con esta cuestión de la zona costera, y empieza a pintar muchas mujeres, pinta muchas obras en los acantilados, y finalmente tiene esta obra que es muy emblemática, su autorretrato con desnudo, que le permite también ser una obra que la va a posicionar para poder, entre otras cosas, integrar la Royal Academy of Art. Después de más de 100 años que no había ninguna mujer allí. Muy original. Hizo también pinturas muy costumbristas, como por ejemplo se nutrió de la vida de los circos, que le daba mucho color y muchos personajes extraños. También la vimos haciendo este tipo de obra con una pincelada ya casi fotográfica, empieza a pintar de este modo, sale del impresionismo y pinta como congelado, estos entrenamientos previos. Se va a involucrar también con los ballets, los famosos ballets que van a llegar a Francia sobre todo y a Inglaterra, y ella va a pintar las escenas de teatro y de ballet, detrás de la escena, este desnudo que hacen el vestidor del teatro con las artistas. Y también estuvimos viendo que cuando ella se va con su marido a Estados Unidos y trabajan en varios hospitales haciendo pinturas también, se va a involucrar con la lucha de la gente, de la población negra, y va a hacer esta obra que se llamó La Virgen de los Campos de Algodón. Ella va a conformar, como dijimos, la Royal Academy of Art después de 117 años, después de Angélica Kaufman y de Mary Moser, que eran las dos únicas que tuvo hasta ese entonces la Royal Academy. También va a seguir la vida de los gitanos y va a hacer varias obras con eso. Y cuando llega la Segunda Guerra Mundial, por eso vemos que el arte va también marcando la expresión del momento, ¿no? De los tiempos que viven los artistas. Va a trabajar contratada para hacer escenas del trabajo de las mujeres, sobre todo en el campo de la guerra, en todo lo que tenía que ver con la guerra, en este caso trabajando en las fábricas, y digamos, su arte fue también utilizado como un medio de propaganda para poder incorporar a las mujeres a lo que se necesitaba en ese momento desesperadamente, ¿no es cierto? Mano de obra para distintas instancias, en este caso en la fábrica de cañones. Y también fue la única presente por parte de Inglaterra en el juicio de Nuremberg, en el juicio hacia los jerarcas nazis, donde elaboró este cuadro, además de un cuaderno de bocetos, elaboró este cuadro donde también hace una metáfora del lugar, del sitio, de la acción y retrata a los juzgados. Angélica Beloff es la otra artista que vimos en la otra clase, nacida en San Petersburgo, después nacionalizada, va a terminar muriendo en México. Por eso se dice artista mexicana, pero su origen es ruso. Y también es una artista que va a pasar, por ejemplo, de la admiración a Cézanne, un típico cuadro, digamos, que
podemos digamos, inferir la influencia de Paul Cézanne aquí, es bastante similar a muchas obras, inclusive en la paleta, en el tipo de trabajo de los planos y demás. Va a ser grabadora, también va a ser silografías y grabados en madera, con imágenes en muchos casos de sus orígenes, ¿no? Que tienen que ver con sus orígenes, también de otras vivencias. Y cuando se va a vivir a México, finalmente va a trabajar una pintura que va a ir evolucionando, saliendo de este sistema del postmodernismo, sí, de los pintores postimpresionistas, a una búsqueda personal, ¿no es cierto?, con mucho colorido y con sus retratos tan particulares. Ella, agregamos también que, bueno, fue durante muchos años pareja de Diego Rivera, y por lo tanto también estuvo a la sombra, ¿no?, su obra, de mucho de eso. Su ida a México no tiene que ver con el hecho de que él también se había ido a México, sino que es llamada por otros artistas para poder convocar, y bueno, finalmente le gustó y se quedó en México, y se incorporó digamos, a la vida mexicana y desarrollar su arte, siendo también ilustradora, grabadora y pintora. Este es un grabado muy interesante, y esta es una ilustración. Ilustraba libros infantiles, ilustraba escritos y poemarios, y también trabajó mucho con el mundo de la marioneta. Entonces Angelina Veloz y Laura Knight fueron las dos que vimos la clase pasada. Repasamos que vemos que me gusta que ensayen la mirada justamente de cómo ese impresionismo, que fue tan fuerte y tan intenso a finales del siglo XIX, que cambió las reglas, que siempre vemos los artistas hombres que cambiaron esas reglas, ese impresionismo que dio paso a que haya artistas post-impresionistas, personificados, si se quiere, en la figura de los tres emblemáticos, como son Cézanne, Van Gogh, hablando de Van Gogh, y Paul Gauguin, que van a trabajar sobre distintas áreas: el color, la geometría, el plano y la expresión, como fue Van Gogh. Ellos son, ahí se puede ver claramente cómo ellos son los que, todo ese movimiento fue el que permitió que los artistas que vinieron a posteriori abrieran, digamos, las experiencias, las experimentaciones a otro tipo de arte. O sea, es como que le dieron la validez al arte de que puede manejarse fuera de lo que dicen las reglas o lo que dice la academia. Eso es lo que importa de saber por qué aparecen las vanguardias. Aparecen 25, 30 años de gente que quiere experimentar, que vive un mundo que ya venía pautado el siglo XX, muy diferente a lo que se venía viviendo anteriormente. Bueno, dicho esto, pasamos a la primera que vemos hoy, que es Marie Laurencin, nacida en París, bien francesa, en 1883. Seguimos con las mujeres que han nacido a fines del 19, pero va a morir en 1956, o sea que larga vida tuvo, pero además transitó el siglo XX. Es una pintora, grabadora, diseñadora, teatral, inicialmente de la vanguardia cubista. Ella ustedes ahora van a ver la obra de ella, y se la enmarca y se la engloba en el cubismo, pero es más, se dice que es la dama del cubismo, pero es medio complicado. Vinculada, de estilo ninfista, vinculada con el grupo de Putot. El grupo de Putot se llamaba también la Section d'Or, que eran los que trabajaban con todo lo que es la geometría. Como dijimos, nace en París, frecuenta la Academia Humbert, donde va a encontrar a Georges Braque. Georges Braque es uno de los artistas que tiene que ver con el cubismo, que son inventores del cubismo junto con Juan Gris y con Pablo Picasso. Georges Braque inicialmente va a ser un admirador de Paul Cézanne y va a trabajar muy parecido a todo lo que trabajó Paul Cézanne con todos sus planos. A partir de allí derivan al cubismo. Les lo va a presentar a los artistas del Bateau Lavoir, que era el lugar donde se reunían y demás, y ella va a vivir el ambiente de los cubistas. Se va a presentar en el Salón de los Independientes en 1907. Acuérdense que ese es el año en el que Picasso está presentando también Las Señoritas de Aviñón, su cuadro, y pinta a partir de allí retratos, autorretratos, personajes. Vamos a ver su evolución. Este es un autorretrato de 1904, es una mujer que se caracteriza por hacerse muchos autorretratos. Como oficio ella tenía la pintura en la fábrica de Sèvres, de cerámica o porcelana de Sèvres,
De allí pasó al taller de una ilustradora que se llamaba Madeleine Lamière, que había ilustrado las obras de Proust, y allí iba a conocer a todos los artistas cubistas, incluyéndolo a Apollinaire, a Guillaume Apollinaire, que era el ideólogo, el teórico. Ustedes saben que las vanguardias siempre tenían un sustento escrito, un sustento teórico, era el manifiesto. Todas las vanguardias tenían que tener un manifiesto por detrás. El más famoso es el de André Breton, para los surrealistas, o el caso de los dadaístas también. Este es otro autorretrato ya de 1906, este es un dibujo con carboncillo, vamos viendo cómo ella va licuando su línea, y en 1908 ya está pintando de este modo, ¿no? Es decir, ya trabajando planos, sale de la necesidad esta del formalismo, del parecido, del naturalismo, y empieza a trabajar un poco con la línea y el color. Otro autorretrato de 1908, en un periodo entre el 1907 y el 14, ella es la compañera y la musa, dicho por Apollinaire, la musa de Guillaume Apollinaire, que digamos era también un intelectual de la época, sustento, digamos, de todos estos movimientos vanguardistas. Apollinaire nació en el 80 y murió en el 1918. Va a participar ella de la sección del Salón Sección de Oro, expone en la Casa Cubista, es decir, todo su trabajo empieza a estar absolutamente de la mano de lo que fue el cubismo para la época. Es bien lógico por la época. En 1914 se casa con otro pintor varón alemán, Otto von Wartgen, pero llegada la Primera Guerra se tienen que exiliar en España, va a vivir en Madrid, después en Barcelona. Allí va a usar colores más oscuros, y allí inclusive se va a cruzar con Sonia y Robert Delaunay, que es la otra artista que vamos a ver hoy, Sonia Delaunay. Bueno, allí va a ilustrar también, va a escribir y va a hacer poemas para revistas artísticas. Bueno, va a sobrevivir, digamos, porque se tuvieron que exiliar. Y va a hacer otra par de exposiciones. Hace esta obra en 1909, Apollinaire y sus amigos, donde podemos rescatar la imagen muy clara de Picasso, por ejemplo, de todo este grupo de cubistas que ella frecuentaba. Por eso se la denomina como la dama del cubismo, pero en realidad su obra como trabajo de lo que es la teoría del cubismo, a mí me parece que llegó hasta un punto y punto, ¿no? O sea, yo creo que la consideraban la dama del cubismo porque era la dama que trabajaba con todos los cubistas y por su relación con Apollinaire. El Baile Elegante de 1910, donde vemos que empieza a trabajar, siempre va a tener este recorrido de las caras lánguidas. A ver, ¿quién tengo allí? Hay alguien que me está pidiendo... Bueno. Estas caras alargadas, los ojos como achinados, ¿no? Siempre va a repetir este modelo, y va a empezar a trabajar con la paleta pastel, que también la paleta grisácea y un poco oscura es el trabajo también del cubismo, ¿no? Un poco. En el 21 se ha separado ya de ese esposo que tuvo, va a conocer a Paul Guillaume, que va a ser su Mahallan, y ella empieza a hacer estas figuras femeninas tan etéreas en este tono pastel, como ya les dije. Simplifica, digamos, estas formas femeninas, y va a hacer ilustraciones para muchísimos autores como André Gide, como Mace Jacob, va a ilustrar Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, y va a empezar a hacer obras ya muy sutiles, muy vaporosas, ¿no? Como esta Tres mujeres con margaritas, donde se vuelve a repetir su imagen de la cara femenina, del modelo femenino, va a ser un poco repetitivo, no tanto marcando el retrato en sí, sino repetitivo. Acá tiene esta acuarela, La ronda de los niños, donde da notas de color, ¿no? Y donde da un dominio de la mancha bastante interesante. Esto está en el Museo Soumaya, en México, que tiene bastantes obras. Dos chicas españolas, este es el resultado del trabajo que hace de su estadía en España. Fíjense que vuelve a marcar rostros que, si nosotros pensamos tiene la característica de la española, lo único que encontramos de española es la mantilla y el abanico, ¿no es cierto? Pero ella maneja ese lenguaje visual a su manera, con su propio sello. La mujer con sombrero de plumas, aquí ya hemos avanzado, estamos en el año 24, le voy a mostrar obras porque eso es lo que quiero que avancemos con esto. Mujeres con perro,
Esto está en el Museo de la Orangerie en Francia, ya es del 25, y ella siguió trabajando siempre con este estilo, ¿no? De la tonalidad pastel, y muchas mujeres, ¿no? Siempre retratos de mujeres. Es difícil de clasificar, como decimos, porque tiene que ver con el modernismo, con el Art Nouveau como influencia. Se la llama la dama del cubismo, y como ya les expliqué, eso es un poco, para mí, mi criterio relativo. Por ejemplo, en este caso, Autorretrato con sombrero verde ya es del 27, de 1927 esta obra, y yo les puse este detalle porque me gustó mucho cómo ella maneja los planos. Fíjense que ahí sí puede llegar a tener esta relación que decimos, este es un detalle de esto, y cómo ella no modula ni va modelando las imágenes, sino que lo va trabajando con planos de color. Sobre todo, por ejemplo, cuando trabaja la acuarela, que es bastante más complicado como técnica, más difícil, la manejaba realmente de una manera importante. Y siempre estas caras de mujeres tan sutiles. A ver, vuelvo a mi tiro María. Madame Guillon, esta era la Madame de Paul Guillon, donde vemos también, sí le encarna, ¿no?, el personaje de la época, el peinado, el tipo de vestuario, ¿no? Esto es de 1928. Estamos hablando de que ya la mujer ha cambiado la forma de vestir y la forma de arreglarse de peinarse. Siempre le agrega algún perro, algún animal. Vimos ya 2 o 3 cuadros donde ella incorpora los perritos a los retratos. Y siempre aquí vemos que hace una armonía, ¿no?, con estos colores muy estudiados, muy linda. Se volvió la retratista oficial del mundillo femenino, tenía su estilo propio, pintaba estos lienzos medios melancólicos, los colores pálidos, los rosados, los azules y los blancos, como estamos viendo aquí. Las composiciones son simples, sencillas, retrata en general todo lo que tiene son de mujeres, o flores y bodegones, empieza en una determinada época como esto, es un bodegón, muy típico también del movimiento vanguardista, buscando, ¿no?, la planitud, el trabajo ya no del volumen desarrollado, sino el trabajo de las luz, la sombra y el color. Retrató a mujeres conocidas como Nicole Groot, de Helena Rubinstein, Colette, la escritora, y Coco Chanel. Se volvió la decoradora y diseñadora de los vestuarios teatrales en uno de los ballets que había, en Siervas, y otro para la compañía de la ópera Comique, los ballets rusos, la comédie francés, los teatros de los Campos Elíseos, o sea, todo lo que estaba en efervescencia en esos momentos, que llegaron distintas compañías de ballet y que estaban muy en boga. Bueno, había mucho trabajo también para los artistas. Ella fue una de ellas. Joven con guirnalda de flores, acá la vemos trabajando con más color, pero esto ya es de 1935, ya ha dejado, digamos, pero sigue trabajando en la planitud. Fíjense aquí, por ejemplo, en los cabellos, en las mismas flores, rostros delicados, rostros sin poco identificativo, ¿no es cierto? Es decir, en general esa es su manera de marcar los retratos, pero un colorido, una sutileza, una elegancia, tienen sus cuadros muy lindos. Este es otro autorretrato de ella, ya es de más adelante, de la época de la década de los 20. La vemos con otro rostro un poco diferente, un poco menos agreste que el que vimos en los 3 primeros autorretratos, y sobre todo lo puse porque este es posesión del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, ¿no? Ese lo tiene en su colección. Lo que hablamos todo de los colores pastel que utiliza, de la indefinición, no marca con líneas, ¿no? Bueno, es una artista vistosa y que siempre es identificativa en el tipo de trabajo que hace. Dice el Museo Nacional, este autorretrato sin fecha. Ella creó un mundo evidentemente femenino, presentando un estilo suave, decorativo, la paleta de colores pastel, lánguidas figuras, los ojos de gacela, le ponen, yo dije medio achinado, cejas delineadas, boca delicada, digamos, esa es la descripción que hace el museo de esta obra que vemos que es su posesión. Llevan este sello la mayoría de sus retratos, y también, por ejemplo, el retrato de Mademoiselle Chanel, que Mademoiselle Chanel se lo rechazó. Presenta dice el Museo Nacional de este cuadro, presenta una difusa imagen de sí misma, la característica paleta de grises, compensa con los rosados de los labios y las mejillas, el contorno de la bata que entrecruza, que tiene un corazoncito en el centro, y el artista mira
fuera de la tela, con los ojos negros, con mirada esquiva, perdida, como si la comparamos con aquellos primeros autorretratos que se hizo. Ya no busca ella la indagación de sus rasgos de identidad, sino que es como si hiciera un disfraz o una máscara. Es decir, como que ella ya había optado que todo lo que iba a ser retratado, incluido su autorretrato, iba a ser una mascarada, o sea, iba a trabajar siempre con esta máscara. Ahí te veo una descripción, los bordes rosados, pone rosado un poco en la cara, pero toda la composición de color está absolutamente armónica, no hay estridencias, ¿no? Como los Forbes. Este es el retrato de Mademoiselle Chanel, que hace Marie Laurencin en 1923, también está en el Museo de l'Orangerie, y la presenta con este fular negro que le corre, con un perrito en la falda, la presenta apoyada un poco la cabeza, y si nosotros viéramos fotografías de Chanel, podemos pensar que que se la puede reconocer, digamos, le acompaña con este vuelo de este pájaro, como era la palabra guasó dentro de lo que él trae, es un juego aquí que hace con todo esto, y todas las sinfonías en azul. Coco Chanel dicen que cuando lo vio, lo puso boca abajo al retrato, lo puso sobre un escritorio, lo puso boca abajo tapándolo, como diciendo no me reconozco, y no le gustó, lo rechazó como obra. Es un poquito ahí. La conoció a Coco Chanel mientras estaba para el ballet de Diaghilev, la conoce Coco Chanel a Marie Laurencin, y ella estaba preparando los decorados, Laurencin, y entonces le encarga este retrato, y ahí dicen que ella no se lo recibe. Francisco Umbral le escribió a raíz de esta artista y de este relato, digamos, de la recepción del cuadro, dice: la Laurencin pulveriza a sus mujeres o las barniza, pero es la única que sabe pintar lo femenino de la mujer, esa cosa que va entre combinaciones, señoritas que posaban en su estudio vestidas o desnudas bajo la mirada feminísima y poseedora de la Laurencin. Este es otro que yo encontré de Coco Chanel también, que no creo que le ha puesto, la pone fumando con el collarcito de perlas y demás, es del año 37, por eso entiendo que este no es rigurosamente el que había sido encargado, y yo creo que es un cuadro atribuido, no estoy muy segura, lo saqué de una buena fuente, pero el cuadro del que hablamos anteriormente era este otro del fular negro. Bueno, ella también hace obra gráfica con grabados, con silograbados. En los 30, a raíz de la crisis económica, ¿no es cierto?, que hubo en todo el mundo, ella va a ejercer como profesora en una escuela privada, y va a morir en el 56, se queda viviendo en París y va a morir allí en París. Está enterrada en el cementerio de Le Père Lachaise, y tendida, ella puso en su deseo, con un vestido blanco, con una carta de amor de Guillaume Apollinaire en la mano. En el 1983, se abre al público el Museo Marie Laurencin en Nagano, en Japón, donde hay muchísimas obras de ellas, entre ellos esta obra, la Maison Moblé, de 1912, que también, bueno, sí, es todo su sistema, ¿no?, de trabajo, de lugares, de personajes de París y demás. El museo que está en Japón, que me llamó la atención precisamente que estuviera en Japón, se establece, o sea, hay un coleccionista que se llama Masahiro Takano, que era coleccionista de sus obras, y que entonces, a raíz del aniversario del nacimiento de ella, deciden organizar un museo para poder mostrar en un lugar en Nagano. En el 2011 tuvo que cerrar sus puertas ese museo, porque era además muy pequeño, era nada más que con la obra de ella, pero fue casualidad que hubo una gran retrospectiva de las obras de Laurencin en el Museo Marmottan Monet de París, y a raíz de eso reabre el museo japonés en el jardín del Miyotani, en Chiyoda, en el barrio de Chiyoda, en Tokio, en el año 2017. O sea, la misma colección fue a parar a otro lugar del que se había iniciado. Es el único que tiene obras así dedicadas a la pintora, porque tenía este coleccionista que tenía mucha obra de ella,
y tiene más de 600 piezas entre pintura, acuarelas, dibujos, grabados y los libros ilustrados. Esta es otra de las obras, saqué 2 o 3 de las obras del Museo de Tokio para ver, pero bueno, digamos que la tónica sigue siendo la misma y son todas más o menos de la época, del 25 al 30 y pico. Esta es una litografía que ella hace, tocada con color también, muy interesante, pero el estilo, digamos, es muy reconocible, o sea, es difícil de clasificar, pero es reconocible su manera de trabajar, no sé si que quede claro, ¿no? Estas fueron 40 imágenes, esta es la número 6 de las 40, en papel japonés, y vemos que domina también esta otra técnica con la que hizo muchas ilustraciones. Este es el retrato de Susan Moreau, que ella la contrata como asistente en un momento dado, y en el año 1954, Lorenzen va a morir en el 56, la adopta. Había sido su asistente y ella la adopta, y le había hecho este retrato también. Ya tiene un poquito más de rasgos significativos, de reconocibles, pero ella mantuvo su estilo de pintura toda la vida. 3 mujeres jóvenes, esta obra es del 53, la vemos con 3 mujeres, digamos, que están gozando de la música, que están pasándola muy bien, y ella en un momento dado manifestó su condición de lesbianismo, por lo tanto se la define, digamos, como que el estilo de mujeres etéreas y tan suaves y demás tiene relación con esta opción sexual que ella tenía, porque se puede suponer que era su ideal de belleza femenina, mujeres que aparentaban ser frágiles, pero al mismo tiempo eran poderosas en su presencia. Hizo una muestra, este es un afiche de la ocasión en Cannes, en el año, creo que es del año 62 exactamente, o sea que en su momento ella siempre tuvo bastante trabajo, pero cuando ya quedó sin requerimientos, aquí la vemos con estudiantes cuando fue profesor en una academia privada. Y acá la vemos acompañada de una obra ya en sus últimos años, en cómo era esa imagen de los últimos años. 2 obras más, y estas son reinterpretaciones que hace una artista que se llama Valentini, que toma la obra de Marie Laurentsin, inclusive fíjense que está la firma, ¿no? Es decir, como una especie de copia, las hacen grabado a copias de Laurentsin, y bueno, son siempre imágenes que por ahí no las podemos encontrar en otro lado, y son estas. Y estas son obras del año 86 que hacen estos artistas, que bueno, que le gusta mucho la estética de ella y el trabajo que ha hecho. Este es el otro retrato de otro grabador, la utilizan mucho para hacer este tipo de copias de grabados, incluyéndole la firma, ¿no? Como estilo, ¿no? Como estilo de una imagen femenina, del tipo de colores que utiliza, y bueno, se ve que gusta. Bueno, esta era Marie Laurentsin. Vemos que transita, o sea, ¿qué tienen además? Tienen además estas artistas que tienen que ver con lo que pasa en la historia de la época, ¿no es cierto? Es decir, ella, su relación con Apollinaire, con los cubistas, fue muy importante, fue parte, es decir, puede relatar, puede hablar, puede decir qué sucedía, ¿no? En estos momentos con todo este movimiento tan fuerte que fue el cubismo. Y le podemos ver también una impronta muy propia, ella no se dejó avasallar por el cubismo, sino que desarrolló su propio estilo. Pasamos a Sara Ilinigna Stern, más conocida como Sonia Delaunay. Ella es nacida en lo que hoy es Ucrania, en aquel momento no era Ucrania todavía, tan fuertemente que lo tenemos ahora impregnado al tema Ucrania-Rusia. Van a nacer allí en Gradich, Ucrania, no sé cómo se pronuncia, en lo que hoy es Ucrania, en noviembre del 85, y va a morir en París en el 79. Este es un personajón, es una mujer que transitó, digamos, el siglo XX intensamente y con un trabajo de color impresionante. Fue pintora y diseñadora, se nacionalizó francesa, y se llama Sonia Delaunay porque adopta el apellido del marido, Robert Delaunay, que fueron los representantes del arte abstracto y del simultaneísmo. Esta es una fotografía de ella alrededor de 1910. Estudió dibujo en Karlsruhe entre 1903 y 1905, luego se muda a París, va a asistir a la Academia de la Palette y se va a inspirar sobre todo en las obras de
Gauguin, Vincent Van Gogh y los Fauves. O sea, ya no se, las anteriores veíamos que se influenciaban por la obra a lo mejor de Courbet, de Millet, o sea, en cambio ellas ya toman la influencia de lo último que está, ¿no? Que son estos pintores. Y Matisse va a ser el que la va a confirmar en que el color era lo que ella se quería dedicar. Porque Matisse, ustedes saben que era un fauve, era del fauvismo, y que su expresión en rojos y amarillos y verdes tan intensa, el uso del color de Matisse era muy fuerte. En su condición de inmigrante, para no abandonar Francia, se casó por conveniencia, digamos, con un marchand alemán que se llamaba Wilhelm Ude, que es este señor, a través de, él era marchand, y él va a ser el descubridor de muchísimos artistas, va a promover a Picasso y a Braque, o sea, qué artistas, ¿no? Y se acuerdan que lo habíamos nombrado cuando la vimos a Serafín, al artista Serafín, porque él también fue el que la descubrió, la promovió, la organizó muestras, y en algunos casos también se le quedó con algunas obras. La conveniencia es, William Ude era homosexual, y ella necesitaba los papeles. Entonces, convenientemente se casan, van a estar 2 años y van a poder estar los dos tranquilos, digamos. Él tenía que limpiar un poco la imagen y ella tenía que poder quedarse en Francia. Ude nació en 1874 y va a morir en 1947 en París. Era marchand, coleccionista, crítico de arte y escritor. Y ya que estábamos, aquí les he puesto los retratos de William Ude, que es muy conocido, de Pablo Picasso, por eso están en verde. No son de Delaunay, son de Picasso. De 1910 hace este retrato de este marchand de él. Y Robert Delaunay, el esposo de Sonia Delaunay, va a hacer este retrato también del mismo personaje a su manera. Robert Delaunay trabajaba también como fauve y con mucha obra, después va a pasar a la abstracción. Y finalmente es el de un retrato de de William Ude, de 1930, de Helmut Kohl, que va a ser finalmente su pareja, la pareja de William Ude, un pintor al cual él también promovía. O sea que vemos 3 imágenes bastante de esta foto, digamos, de su propia imagen. Vemos las interpretaciones de un mismo personaje visto por 3 miradas diferentes, más o menos en la misma época, en 20 años. Este es el señor Robert Delaunay, el que se va a casar con Sonia Delaunay o con Sarah Stern. El encuentro con William Ude, ella va a tener este encuentro con Delaunay en un momento dado, y tienen un enamoramiento inmediato, instantáneo, y que una pareja que le va a durar toda la vida. En 1910 se divorcia de Ude y se casa con Robert Delaunay. Fue un matrimonio de equipo, ambos eran pintores, ambos trabajaron juntos y desarrollaron teorías. Robert Delaunay también escribía varias teorías de la pintura, del color sobre todo. Este es un retrato de ellos dos en su momento, y aquí les puse por separado 2 cositas que son a veces un poco interesantes de poder seguir, porque a lo mejor en algún momento van a escuchar o van a leer que ellos dos estaban imbuidos de lo que se llamó el orfismo y el simultaneísmo, que son, digamos, las 2 teorías que ellos desarrollaron. El orfismo lo va a apoyar Guillaume Apollinaire intensamente, el que vimos que era pareja de Laura Ensign en su momento. Va a bautizar a esta corriente, esta tendencia de uso del color en 1913, Apollinaire la va a bautizar como orfismo. Es una tendencia que usa color y abstracción, del cubismo, es decir, que no son cubistas netamente, sino que tienen a lo mejor una tendencia mayor a trabajar con el color. Exaltan la luz y el color. Apollinaire consideraba que el futurismo italiano era una bobada, que era aquel que quería marcar cómo manejar el movimiento, que se expresara el movimiento en un cuadro, y Apollinaire determinaba. Ustedes acuérdense que en esta época las vanguardias son bastante taxativas en sus conceptos, ¿no? Sobre todo los teóricos, como Apollinaire o como Breton, van a terminar
general muchos artistas se peleaban con los teóricos estos y se iban de estos grupos, ¿no? Entonces, para poder ponerse en contra de lo que era el futurismo, se desarrolla lo que se llama el orfismo. Viene de Orfeo, que decían que como Orfeo era tan virtuoso con la lira, conectaba con el alma. Lo que ellos querían marcar era esto, que los cuadros permitieran que vibraran en armonías y en tonos. Ese era el sustento teórico. Va a tener que ver con el arte abstracto, que ustedes saben que el arte abstracto está muy en relación con la música, quiere parangonar la luz, el color con la música, que el ritmo esté siempre presente, que la forma en la que se estructura la música sea también como se estructura un cuadro, y bueno, y prescinden del figurativismo, ¿no? Entonces todo tiene que ser trabajado con ritmo, armonía, color y luz. El matrimonio de Lone va a acuñar el término de simultaneísmo para definir el tipo de pintura que ellos en sí hacen, ¿no es cierto? Donde ellos van a emplear el color para generar el espacio, para generar formas en un cuadro. Eso lo toman de Chevreul, que era un teórico del color, que tiene una teoría del color, y que influyó en Seurat, en los neoimpresionistas también en su momento. Bueno, es un poco para ponerles en encuadre de que ellos a su vez están dentro de toda esta etapa, ¿no? De la época en la que se desarrollan tanto las vanguardias, y ellos desarrollan su propia concepción teórica de lo que quieren de la pintura. Este es el autorretrato que hace de sí mismo Delaunay. Esta es una imagen del año 1920 tomada por Man Ray, el famoso fotógrafo que después va a integrar también a los dadaístas, el movimiento dada. O sea, estamos en una época donde todos los talentos están unidos y cruzándose entre ellos de manera permanente, ¿no? Este retrato se llama Desnudo Amarillo, el que empieza a hacer Sonia Delaunay en 1908. Fíjense cómo tiene una conexión con el fauvismo por el uso del color intenso, pero también con el expresionismo alemán, es decir, estos retratos marcados, ¿no es cierto?, con estos verdes, la cara pintada con tanto color y demás. Va a ser de esas pocas expresiones que hace, ya después va a derivar al abstraccionismo. Está interesada en el color, en la luz, en el movimiento, ¿no es cierto? Entonces por eso empieza a trabajar con esto que desarrolla el contraste simultáneo, ¿no? En collages, en encuadernaciones de libros, pintaba cajas, cojines, chalecos, pantallas de lámparas, y va a hacer una pintura que se llama Bal Bullier en 1912 al 13, que es un salón de baile parisino, que es esta obra, que tiene 3,90 metros de largo, por 97, o sea que es una proporción bastante apaisada, casi 4 metros de largo, está en el centro Pompidou, y que es el nombre, Bal Bullier es el nombre del salón, y es un poco un remedo de lo que es el Moulin de la Galette, los famosos, o el Jardín de las Tullerías que pintan los impresionistas con estos bailes, ¿no? Que hacían populares, o los bailes comunes. En un detalle de esto, aquí en el centro, se puede ver que aun cuando ella busca la abstracción y el contraste de formas y de color superpuesto, se pueden ver las formas de bailarines de tango, que en esa época, en este lugar, el tango argentino hacía estaba muy de moda, había entrado fuertemente, y ella está marcando aquí esta pareja que está bailando, y en estas otras dos también, ¿no? Que son estas parejas que están aquí en el medio. O sea que sin ser figurativo, ella de todos modos trata de marcar las formas, ¿no? Y lo que sucede aquí. Era, bueno, esto es lo mismo que le había dicho, es un sitio de encuentro que había, y es una de las pinturas más importantes, y ella en el 1913 también, que es de cuando hace este cuadro, o sea, ella empieza a definir su estilo pictórico con esta obra. Va también a trabajar con sus vestidos simultáneos, les llamaba ella, por eso ellos son cultores de la simultaneidad, que es esto, de poner contrastes encima. Este es un pedacito también del Bal Bullier. Ellos dos frecuentaban, Robert y Sonia, este bar, este lugar de encuentro, y fíjense cómo la definen a ella, esto por eso está entre comillas. Ella iba vestida con chaqueta violeta, chaleco beige, pantalones negros, sino con un abrigo rojo con cuello azul, medias rojas, zapatos amarillos.
amarillos y negros, pantalones negros, chaqueta verde y un lazo rojo, o si no iba con un traje violeta, faja verde y violeta, un corpiño dividido en áreas planas de colores delicados y pasteles, donde mezclaba el rosa viejo, el naranja, el azul y el escarlata. O sea, los conjuntos siempre hacían, eran llamativos, y a los dos se los llamaban los reformadores del vestido. Hasta Blas Sendras le hizo una poesía a raíz de la ropa que ella utilizaba. Allí ya define su estilo y va a trabajar siempre con este esquema de geometría, color, contraste y superposición. Esto se llama prismas eléctricos, donde ella maneja aquí una obra con la impresión de las luminarias de París. Estas son las luces de París, ¿no es cierto?, que generan estos halos, ¿no?, concéntricos, y aquí además agrega una serie de libros allí al costado. Esa es la descripción. Bueno, como dijimos, ellos aplicó el orfismo, como ya les he explicado de lo que se trata, que es una especie de cubismo derivado al trabajo con los colores, pero lo aplicó a todo, al diseño de la moda, de libros, de tejidos y hasta de autos. Es una de las primeras artistas, se le dice de ella, que comprendió lo que era el siglo XX, todos los elementos que importaban en el siglo XX. En el año 17, que se dio la revolución rusa, la bolchevique, ella, que había nacido allí, perdió una renta que ella recibía desde Ucrania, quedó sin dinero, entonces tuvo que empezar a comercializar todas sus obras para poder vivir. Así empezó a trabajar con los diseños, y anunció, por ejemplo, una tienda, que abrió una tienda, abrió varias tiendas, y donde empieza a hablar, dice, especializada en la decoración completa de interiores. Ella decía lo siguiente: en las casas ricas, en los palacios históricos, yo mando a paseo a los alambicados pastelones, los colores lúgubres, las mortuorias cursilerías. No abrieron al final este local, sino que, bueno, esto fue cuando estaban en España, porque tuvieron que irse a raíz de la Primera Guerra Mundial, se fueron a España, a vivir a España, y allí se va a conectar también con Lorenzini y Apollinaire cuando estaban allí, y allí quiso abrir esta casa, se llamaba la Casa Sonia, y finalmente no la abrieron y vuelven a París en el 21, cuando ya pasa la guerra. Pero allí ella va a definir, por ejemplo, en el año 19 hace estos diseños, ¿no? Este es un traje para la Vedette Gaby, va a ser varios para ella. Son digamos, propuestas, ¿no?, el dibujo. Aquí tiene el otro, un vestido simultáneo, que ella dice es un ritmo sin fin. Y este otro que es para una obra de teatro, Le Coeur à Gaz, de Tristan Tzara. Ella ya se está conectada, porque estos son del año 23, el anterior era del 19, en estos años ella se conecta con los Dada, con el movimiento dadaísta, y va a trabajar mucho con Tristan Tzara. Va haciendo estas obras. Esta, que es una manta o frazada, blanket, es del año 1911, y ella lo trabaja, empieza a hacerlo para su hijo, y empieza a hacer esto, ¿no?, el contraste y la simultaneidad de trabajar lo que hoy sería un patchwork o un collage. Ella lo aplica, estas son todas telas, y hace esta manta, es una manta verdadera, está en el Centro Pompidou, de 1,09 m por 81 para la cuna de su hijo, y la aplica de este modo con todo esta, que la verdad que está súper avanzada. Otra obra más, siempre la va a trabajar con este trabajo del contraste. Allí empieza a trabajar después de la obra de del Val Boulier, empieza a trabajar los vestidos simultáneos. Entonces ella trabaja, así como vimos este blanket aquí, ella trabaja con diversas telas, con este patchwork que hace, y ya trabaja el vestuario completo. Formas geométricas y mucho color, distinto tipo de tejidos, y ella sale, este vestido se usa para salir. Aquí vemos la foto de ella en 1913, y hace esta mezcla con tafetán, tul, franelas y demás. Les llamó vestidos simultáneos, que va a tener un éxito bárbaro. Este es uno de los vestidos que tiene, muy de avanzada. Y también otra de las creaciones es un libro que se llama Simultanis, que diseña con Blaise Cendrars, el mismo que le había hecho una poesía, y que se trata de la prosa del transiberiano, a raíz de todo lo que va pasando en esa época, ¿no? Aparece el tren del transiberiano, y ella hace toda esta obra, que es enorme, en 1913, que está en el MoMA, donde es la obra pictórica con todos los escritos alrededor del poeta, ¿no? Desplegado, mide 6 pies de largo, y ellos dos van a poner
una obra que si la desplegaban podía tener la altura de la Torre Eiffel. El texto está impreso, acá tiene un mapa de todo el recorrido de este transiberiano, y además también tiene textos de escritos diversos, textos inconexos, estribillos, referencias a los viajes en ferrocarril, a ese viaje, van marcando, lo van tiñendo con color y demás, pero lo que tiene es que esto es un desplegable, es decir, es un libro sin fin. Y el final de esta obra, que está aquí abajo, es la llegada a la Torre Eiffel, que está aquí enmarcada con estas luces y digamos, si se la puede leer, si uno se fija, se la puede leer realmente como la Torre Eiffel, o sea, una abstracción, un color y un pensamiento de avanzada. Los prismas eléctricos, que ya vimos una parte anteriormente, vuelven a trabajar con esto. Les voy a mostrar rápido estas obras. Estas son las cantantes de flamenco cuando ella estuvo en España. Fíjense la diferencia entre Laura Enzín, que vimos cómo retrata a las españolas, las damas españolas, y cómo las retrata ella, donde hay una referencia aquí a una cara y a un cuerpo. O sea, uno los puede ver el figurativismo, pero enmarcado en esto de lo simultáneo. Este es su autorretrato, y ella soñaba con transformar todo a color. Encuadernaciones, muebles para el hogar, carteles, es decir, ella va a trabajar con todo. Se hizo muy conocida como diseñadora de ropa, como muebles de interior también. Esta es la cubierta de un catálogo que hace para una feria en Estocolmo, donde pone su propio nombre, Delaunay, y estos son los vestidos poema, que va a trabajar en este caso con un poema de Tristan Tzara, que son vestidos impresos donde le imprime el poema. Esto de 1922, estos son los bocetos de acuarela, de 1923, bien digo, que es una rock poema para Tzara, para Tristan Tzara, que era el dadaísta, ¿no? El fundador del dadaísmo, donde además ella hace gala de él, como sabe, pero este es la rock que ella le va marcando todas las imágenes. En un momento dado, a Mademoiselle Geneviève Domecq, que ella comercializa estas prendas, se saca esta foto, una persona de la sociedad francesa, con esta blusa poema de Widrow. Es decir, ella, en un comentario de una periodista del momento, les puse esto, que decía: ¿le gusta un poeta a usted, señora? Pregunta. Si te gusta un poeta, borde sobre la blusa uno de los versos preferidos. En este caso ella tiene bordado lo de Widrow. Y esta moda, dice, no dejará de gustar a muchas mujeres. Es la señora Delaunay quien tuvo la idea de que estos vestidos o blusas poemas, y la ha hecho con un gusto exquisito. Esta encantadora joven, Geneviève Domecq, este es el artículo que salió, se encargó de lanzar el primer modelo, una blusa en la cual se le bordó el poema de Widrow. El poema es Petite Chanson por Henri Delecoeur. Fue todo un éxito, esta es la crónica. O sea que ella, sobre esta idea de bordar las palabras de Tzara, que es el primero que hace, de Tristan Tzara, en todo el trabajo de este vestido, finalmente después empieza a trabajar con poemas diferentes. Entonces, si a cada uno le gustaba un tipo de poema, ella se lo armaba en la blusa, en el vestido, en el pijama, bueno. Para hacer 1920, una adelantada, creo que totalmente, porque además era personalizado, o sea, cada uno elegía quién quería llevar en su vestuario. Se dice que los vestidos poemas de Sonia fueron la realización del sueño vanguardista, que constituían justamente la palabra poética. Acuérdense que los vanguardistas siempre tienen un escritor de base o un trabajo literario siempre de sustento, como su manifiesto, que querían incluir, digamos, la palabra poética, el color, la textura, un movimiento integral, que después también va a ser la búsqueda de la Bauhaus, y que Breton lo definía como la obra de arte acontecimiento. Aquí vemos otra obra de Delaunay, el título es Oublions les oiseaux, Oublions les étoiles, o sea, los pájaros y las estrellas, de 1922, donde también el vestido está totalmente trabajado con textos, ¿no? O sea, con palabras y demás. Sobre esta composición que hace ella de los distintos poemarios que va haciendo. Hoy todavía lo estamos viendo, este recurso, y por eso yo siempre digo, no hay nada nuevo. Siempre cuando en 2021 vemos cosas, sabemos que si vamos a ir a estas vanguardias, ya lo hicieron a todo. Parezco comentario repetido, pero es que cuando vamos viendo vemos que esta gente también lo probó todo. Fíjense donde deja un paño grande y todo el poema está puesto en este costado.
Ella estaba convencidísima, ¿no?, de esta necesidad de integrar las artes, de la unión del arte y la praxis, ¿no? Era un postulado de todas estas vanguardias, y si bien ella nunca se definió como militantemente feminista, su manera de entender el diseño de moda estaba repercutiendo en la liberación femenina, ¿no? Aquí vemos un trabajo que ella hace, que es todo un vestido también, con un poemario, con impresión de palabras, de letras, y es un patrón para armar un vestido. Estas son las mangas del vestido, que va a tener todo este detalle, y aquí en el puño va a tener esta otra palabra. Esto es de 1922, es decir, que trabajaba intensamente y diseñaba cada cosa con mucho amor. Ella va a decir: quería el tiempo que me divertía mostrar la riqueza de las múltiples líneas de la mujer y de los movimientos del cuerpo. Me complacía no crear un vestido o una echarpe, sino ver aparecer una nueva criatura, tras lo cual las primeras mujeres liberadas serán imitadas por otras miles. Estamos también en una revolución del vestuario, ¿no?, en esa época. Aquí la vemos a ella también con una de sus creaciones, bueno, una mujer libre totalmente, una mujer que probó y experimentó, y estuvo en una época además justa, ¿no? Este es dos figurines donde hace para Cleopatra, para un teatro Cleopatra, son las imágenes en acuarela, pero donde ella también diseñaba todo esto, y también hizo estos 3 vestidos para niños, es de 1920 que por ejemplo si vemos, ella va a trabajar con un atuendo para niños que no es el de la época, ¿no? Es decir, es bien de avance, fíjense este vestidito, ¿no es cierto? Es decir, con sombrero, con color, con trabajo de diseño, ¿no?, en cada una de las telas, con los círculos allí. O sea, una mujer que estaba apasionada en el momento por lo que estaba desarrollando. En el 21, dijimos, se vuelven a París, ellos dos. Lo de España les sirvió, digamos, para poder trabajar esto de los vestidos. Ella lo pensaba como los pinturas vivas, o tableau vivant, ¿no? Es decir, que todo fuera manejado, el arte fuera incorporado a la vida, ¿no? A esto. Trabajó también para unos almacenes holandeses, Metz, en 1925, estuvo durante mucho tiempo con ellos, y va a desarrollar distintos tipos de obras, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito. Este es un diseño de tejido simultáneo, está hecho sobre wash, o sea, es una acuarela sobre papel, sobre cartulina, pero este es el diseño para tejidos, ¿no?, porque ella iba haciendo, vamos a ver varios. Esta es una obra que ya hace un óleo, 3 vestidos simultáneos, lo llama esta obra, muy geométrica, son 3 figuras femeninas con distintos diseños geométricos. Fíjense este vestido negro, que debe haber sido precioso. La obra en sí es esta, pero a su vez ella también, este vestuario lo lleva adelante, es decir, ella pinta una obra y después hace el vestido, ¿no es cierto? Está en este momento, y este vestido, que es ¿no es cierto?, al final lo desarrolló en este abrigo para Gloria Swanson, que era una de las artistas más famosas de la época del cine mudo. Va a desarrollar este tapado, este abrigo para ella, que es realmente basado, digamos, en estos conceptos que tenía de trabajar el arte puesto, ¿no?, el arte incorporado, el arte llevado. Acá la vemos a ella en 1925 con uno de estos abrigos bordados en lana, y también llevó todos estos diseños a un automóvil. En este caso, esta foto es del 25 también, y ella está con ese vestuario diseñado por ella, tan geométrico, tan lleno de color. Está en un Citroën B12, que es, así decía, digamos, o sea, el desarrollo también de los autos Citroën, y ella lo decora con este mismo patrón de el simultaneísmo, ¿no? O sea, ella quería que el arte estuviera en todos los elementos de la vida, y que el arte fuera caminando por todas las cosas que pudiera ver, y lo ponía en práctica, es decir, lo hacía. Como vemos aquí, realmente esta es una mujer que trabajó un montón y que avanzó un montón. Pudo saber enriquecerse con lo que iba viviendo. Por ejemplo, de los Faux,
tomó los colores puros y lo decorativo. De los cubistas tomó la síntesis de la forma volumétrica y la fragmentación de la composición. Y de los futuristas, además del carácter optimista que pudo sacar, pudo tomar la investigación entre luz, color y movimiento en el espacio. Aquí la vemos usando un traje de Pierrot Eclair, en un film, está en el set en ese momento del film Les Frontières, Le Petit Parigot, o sea, la pequeña París, es de 1926, y además está el decorado del fondo, ella haciendo juego con este traje, ¿no?, de Pierrot, y bueno, interpretando el personaje, pero también diseño de ella. La verdad, personaje. Un diseño de tejido simultáneo, aquí vemos otro, esta es la presentación, una acuarela, pero son los diseños de ella, una chaqueta, donde ella en este tela de lino en crudo le pone pinturas y bordados en lana, aquí abajo, y un paraguas, por ejemplo, también llevado a su máxima expresión, su trabajo de color y de geometría, hasta el mango pintado, ¿no?, en la madera del 28. Este se llama Hélice, es una decoración para el Palais de l'Air, de la Exposición Internacional de Arte y Técnica en 1937, hace este panel decorativo, donde evidentemente estamos viendo la hélice de un avión, de un motor aquí de frente, esta síntesis de los motores llevado a color a imagen. Un diseño de trabajo, está estudiando aquí la composición para un tejido. En los 30 ya tiene reputación internacional, como decimos, trabaja para almacenes de Nueva York, diseña vestuario y películas, como vimos. Otra obra de ella, bueno, esta se llama Ritmo, del 45. En el 41 va a morir Robert Delaunay, ella va a seguir trabajando en arte abstracto y va a diseñar objetos, como debemos, lo mismo que hacía siempre, lo siguió en su línea. Esta es una pieza en cerámica, son platos donde va incorporando este diseño de abstracción y color, también de geometría. Va a renovarse, parece que la distancia también con el marido, la muerte del marido le permitió a ella una mayor libertad todavía de acción, se renovó en todo su trabajo de abstracción poética, y si bien sí parece como que estuviera siguiendo trabajando para lo mismo, pero ella va a seguir con su línea pictórica. Va a tener una retrospectiva importante en Alemania en el año 58, lo cual la va a potenciar en su momento, y va a seguir trabajando, por ejemplo, esto del 52, composición para jazz, este es un tríptico, es un óleo sobre tela también, y va, por ejemplo, a diseñar estos juegos de naipes, o sea, diseño para naipes, para el juego de cartas, o sea, nos lleva a objetos, ¿no?, a todo, como ya vimos. Ritmo Color del 64, son muy conocidas estas obras de ella. Quiere mostrar el vínculo justamente entre el arte y la pintura y la poesía, entre el teatro y la moda, entre la pintura y la arquitectura, porque va a hacer murales para muchos casos, como vimos el del pabellón de la Exposición de Arte y Técnica, o para distintos lugares, ella va a trabajar con murales, entre el diseño y la poesía, cuando hace los vestidos poemas. O sea, busca que todo lo que sea vida tenga que ver con el arte y lo pone en acción. Otra obra de ella, conocida como Black Snake, que sería esta, la serpiente negra, de 1967 es esta. Este se llama Crucigrama, es un trabajo en lana de colores, un trabajo textil, porque ella va a desarrollar mucho la obra de tapicería. Estos son todos tapices, este se llama Sin Título. Bueno, esta es una litografía, pero es un trabajo para un tapiz. Otra litografía para eso, para el desarrollo de tapices. Y lo puse porque se llama Pano, la foto es mala, disculpen, pero este tapiz nosotros lo pudimos ver cuando fuimos al Museo Nacional de Bellas Artes. Fue uno de los que se expuso, había una exposición de tapices junto con el tapiz del General San Martín, que había sido, bueno, se lo puso para la muestra porque había sido recuperado. Y había una exposición de tapices entre los cuales esta obra de Delaunay estaba expuesta, es una obra grandísima, son tapices de 2x2 más o menos. Esta es una exposición en el 2014 que se hizo en el Museo de Arte Moderno de la Ville de París, donde se llamó Sonia Delaunay, los colores de la abstracción, donde hay una mega exposición también, 2014, de toda su obra, ella, digamos, así ha sido. Y recibió la Legión de Honor
por el trabajo a lo largo de su carrera, y en el 64 tuvo la distinción de ser la primera artista femenina viva a que se le hizo una retrospectiva en el Louvre, en el Museo Louvre. Su trabajo se puede ver en Chicago, en Washington, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Reina Sofía, y esta es su imagen ya digamos de cierta edad. Fíjense cómo está ataviada, ¿no? Con un pañuelo también diseñado a lo de Delaunay. Hoy me quería poner ese pañuelo yo y no lo encontré, pero tengo uno también con diseño de Delaunay. Y dos rasgos de ella, ¿no? Modernidad, siempre modernidad se dice de ella, y la actitud de vivir por y para la belleza. Y ella dijo, he hecho de todo, he vivido mi arte. Ese fue su corolario como artista, ¿no? Bueno, esta es Sonia Delaunay. Pueden ver que hubo la película de Woody Allen, de Medianoche en París, cuando esta cuestión que plantea Woody Allen, que me parece súper el deseo de muchos, de que mágicamente a la medianoche de París, el protagonista se mete en el tiempo, ¿no? De ese mismo espacio en París, genial. En un momento dado le presentan a los Delaunay, son parte de la noche parisina, y intervienen, digamos, ahí, porque bueno, eran parte de todo ese gran círculo que desarrolló, digamos, todo el mundo de la vanguardia, ¿no? De la vanguardia en el arte. Frances Mary Hopkins, yo diría que la vamos a dejar para la próxima, chicas, porque ya si no se nos va a ir media hora con ella. La quiero ver así rápido. Despiértense, que acá estamos. Bueno, vamos a dejar a Hopkins para la próxima, porque es poquita la obra, pero es muy interesante también porque es parte de estas vanguardias, ¿no? No es geométrica, es muy linda la obra de Hopkins, pero es muy desconocida. Lo que me gustó es que es neozelandesa y desarrolla su obra en Nueva Zelanda. Entonces, bueno, también es lindo ver cómo todo va cruzándose con todo. Si bien fue a Inglaterra a aprender, pero va por todos lados del mundo. Pintó allá. Este inicio del siglo XX. Así que para la próxima ya vamos a tener avanzando. Me hizo acordar a Le Parc, algunas de las cosas. Sí. ¿Ah? ¿A vos no? Sí, tiene que ver con la geometría esta del trabajo del color y de los círculos. Si estudiamos la biografía de Le Parc, te aseguro que Le Parc por ahí dice que su influencia fue de Sonia Delaunay. No le vamos a quitar mérito al marido. Robert Delaunay también trabajaba bastante similar, pero a mí me parece, no voy a abrir juicio, pero a mí me parece que esta mujer que llegó a vestirse con esos vestidos y a desarrollar esa ropa que me parece fabulosa, es él el que se ha influenciado de ella, y no ella de él, ¿no? Porque ella lo ponía en práctica. Él era muy teórico, y dicen los libros por ahí, mientras él escribía las teorías del arte, del simultaneísmo y del orfismo, él hacía libros y demás, ella ponía en práctica haciendo decoración de interiores, objetos, ropa, teatro, cine, o sea, estuvo en todas partes, estuvo en todo, ¿no? Me encantó. La viva imagen a mí me hace acordar mucho a lo que dijo una vez Marta Minujín, que también en alguna etapa de su vida tiene una obra similar. Marta Minujín dijo, ¿cómo es que decía? El arte soy yo, o algo así, es decir, encarnaba el postulado del arte, y creo que esta mujer le ganó, o sea, de antemano. Estamos hablando del año 13, y ya desarrollaba ese vestuario, esos vestidos que... Impresionante. Debe haber sido muy loca, ¿no? En su momento. No, fantástica. Fantástica, me encanta. La idea de bordar los poemas de poetas conocidos, porque te lo hacías si a vos te gustaba tal, o le ponías las letras, ¿no? Como hemos visto que hasta el día de hoy todavía está. Hoy se usa así. No, tenía la audacia de los grandes artistas. Sí. Tengo que ir. Muy lindo. Bueno, así que chicos, bueno, muy lindo, bienvenidas las volvidas. No, A los que corresponde que pasen feliz Día del Padre, disfrutemos el fin de largo y programemos, manden ideas si quieren para hacer alguna juntada. Bueno. Bueno, que la pasen muy bien, chicas. Bueno, muchas gracias. Muy buen fin de Gracias. semana. Gracias. Muy lindo verlas a todas de nuevo. Gracias. Adiós. Me encantó.